A ver si sale bien las fotos. Sí, esta es la primera foto. No sé si ustedes entienden portugués. Ahí dice, basta de adoctrinamiento marxista, basta de Paulo Freire. Yo recién pasaba acá por el centro de la facultad, que está el cartelito, el dicho ese de Paulo Freire. Bueno, Paulo Freire es importante porque, no sé si ustedes saben, Paulo Freire fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, el que perdió en la segunda vuelta del domingo. Paulo Freire era amigo personal de Lula, seguramente hubiera sido su ministro de Educación si hubiera estado vivo todavía cuando Lula fue electo en el 2002. Bueno, en este momento en Brasil hay un movimiento conservador muy grande que dice, básicamente, que los problemas de la educación brasilera se deben a Paulo Freire. Que ustedes se ríen, pero es verdad. O sea, el argumento es que el atraso, como se dice, ¿no?, de la educación brasilera, los problemas estructurales de la educación brasilera se deben a una pedagogía adoctrinadora, ideológica, como dicen, como la de Paulo Freire, y dicen, la escuela ha perdido su misión de transmitir los contenidos. O sea, los profesores no enseñan porque se volvieron políticos, demás, se volvieron agentes ideológicos, y entonces la escuela se ha vaciado de contenido, y eso es lo que hace que la educación brasilera esté como esté. Hay un movimiento ahora que se despliega de ese inicial, que se llama Escuela Sin Partido, que tiene una propuesta de ley, un proyecto de ley en el Congreso, que incita a los estudiantes a filmar a los profesores que hablen de cuestiones políticas, para denunciarlos y iniciar acciones administrativas. Ese es el estado actual de la situación en Brasil. Ese proyecto de ley hace 2 años que está en el Congreso, no ha pasado por algunas comisiones y no por otras, pero esta semana se vuelve a presentar para votar porque las condiciones políticas son cada vez más favorables a ese proyecto. El electo presidente, el domingo pasado, dijo que una de sus misiones será liberar a la educación brasilera de Paulo Freire. Hablemos un poco de la escuela, de la investigación y de la educación. ¿Por qué la cuestión del presente? De hecho, lo de Paulo Freire también es una cosa que les quería comentar un poco, porque así como existen, como les dije al inicio, en este momento muchos grupos muy conservadores que buscan atacar a Paulo Freire, que es, por otro lado, ustedes saben que Paulo Freire, por una ley de 2012, es el padrino, se dice, padrino de la educación brasilera. O sea, es un reconocimiento. Paulo Freire es, ustedes deben saberlo, pero es, no sé, el único autor brasilero que se estudia en universidades de todo el mundo, de filosofía de la educación. No hay otro, tal vez latinoamericano, no sé si hay otro. Difícil ir a una universidad en Estados Unidos o Europa que en una cátedra de filosofía de la educación no tengan la bibliografía La pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido es el tercer libro más leído en el mundo en las ciencias sociales y es más leído en su edición en inglés. La edición en Paulo Freire es una cosa curiosa. La pedagogía del oprimido ha sido más leído en inglés, segundo en castellano y tercero en portugués. Y en este momento, como les decía, está este movimiento diciendo que Paulo Freire es culpable de los problemas de la educación brasilera. Bueno, yo el año pasado tuve la suerte de hacer una estancia de investigación en Canadá, en la universidad, se llama la University of British Columbia, en Vancouver, y
mi tema de investigación en los últimos años ha sido justamente Paulo Freire. Estoy a punto de terminar un libro que se compone como de 5 o 6 ideas que quería, si tenemos tiempo, presentarles o conversarlas. En todo caso, si ustedes quieren, después las podemos profundizar. Una tiene que ver con, y todo esto tiene que ver con el título, de la educación como investigación y la escuela como presente. Una es la cuestión, yo diría, del tiempo, o la problemática del tiempo, que es una problemática como central en educación, de diversas maneras o en diversos sentidos. ¿En qué sentido el tiempo? ¿O de qué tiempo? Bueno, digámoslo así, hay como diversos tiempos, ¿verdad? Nosotros somos tiempo, la vida humana es tiempo. Esto lo han dicho muchos filósofos, en fin, Heidegger, ser y tiempo, en fin, muchos filósofos. Nosotros somos tiempo, nacemos, vivimos, morimos en el tiempo y tenemos una experiencia del tiempo. Y la educación es una educación en el tiempo. La educación es una forma de propiciar en otros una cierta experiencia del tiempo. Esto también lo dice Paulo Freire, de una manera muy bonita. Y esto supone, digamos, por un lado, una cierta crítica a la escuela como institución, porque la escuela como institución es una institución cronológica, que es un tiempo, el cronos, que es el tiempo del reloj. Los griegos decían el número del movimiento. Cronos es el número del movimiento. O sea, hay movimiento, los astros se mueven. Numeramos eso y lo llamamos cronos. ¿Qué es el tiempo? O sea, cuando uno estudia, no sé, la edad moderna, la edad antigua, el medioevo, contemporánea, ¿qué es eso si no es número de movimiento? Los siglos, 21 siglos, estamos en el siglo XXI. ¿Qué es el siglo XXI sino 21 siglos de numerar el movimiento? Parece exagerado, pero si empezamos por un segundo, 60 segundos hacen un minuto, 60 minutos hacen una hora, 24 horas hacen un día, 365 días hacen un año, 100 años hacen un siglo, 21 siglos son 21 movimientos de 100 años numerados. El reloj es eso. Nosotros podemos agarrar un reloj y numerar todo el tiempo que queramos. Pero eso es solo un tiempo. Y ese tiempo no tiene presente. Ese tiempo es pasado y futuro, porque es el número del movimiento. Entonces hoy, en realidad hoy es ahora. O sea, vean que yo estoy haciendo así, ¿no? Vean como, si uno quiere parar el movimiento no puede. El reloj, un reloj que funciona bien no para. El reloj solo tiene pasado y futuro. Cuando uno lo mira a la aguja no se queda quieta. Si la aguja, alguien tiene un reloj pues ya ni hay relojes con aguja. Pero si alguien tiene un reloj con aguja, o con el digital ese que va a 3, 4, 5, van a ver eso. O sea, no sé qué hora es ahora. ¿Ese tiene aguja? Sí. Bueno. Entonces son 3 menos cuarto, ahora está en el 5, 6, 7. O sea, la aguja va pasando. ¿Cuál es el presente? ¿Son 3 menos cuarto? No, ya no son 3 menos cuarto, ya son 10 segundos. No, ya no, 15, 16, 17. No hay presente. O sea, hay pasado y futuro. La aguja que se movió y la aguja que se va a mover. Pero no hay una manera de pararse en el tiempo cronológico. Ese es el tiempo que entiende que la vida humana es una línea. Entonces nosotros no tenemos siglos todavía, pero tenemos años. Entonces, el momento ahora el pasado, nosotros somos pasado y futuro en cuanto a cronos. El pasado, los años que hemos vivido, y el futuro, los años que vamos a vivir. Pero en cronos no nos podemos parar, porque es el número del movimiento.
Es como un límite el presente, el ahora, un instante. Un límite que se va corriendo. Bueno, así entiende la escuela el tiempo, a la vida humana, porque nosotros decimos, aquí vamos a poner a los niños de 3 a 6 años, acá de 7, de 8, primer año, segundo año, tercero, cuarto, quinto. Es lo único que miramos. ¿Cuántos años tenés? Entonces vas acá. Y acá durante un año vas a hacer esto. Y el año lo dividimos en trimestres, en semestres. Y tomamos una evaluación que la vamos a tomar tal día. ¿Perciben? Y los niños necesitan hacer todos lo mismo en el mismo tiempo. O sea, mandamos un trabajo y todos tienen que entregar, digo los niños, pero en la universidad es igual. O sea, nuestras instituciones educativas reconocen solo un tiempo, que es el tiempo del reloj, Cronos. La cuestión, como ustedes ya están percibiendo, es que ese no es el único tiempo de la vida, ni es tal vez el tiempo más interesante. O sea, Cronos es muy bueno, por ejemplo, para medir, para hacer evaluaciones, para categorizar. Es el tiempo de la ciencia, de la medicina, de la astronomía, de la biología. Es un tiempo para medir y calcular. Y eso es muy importante para muchas cosas, incluso en la escuela para calificar. El presidente de Brasil, otra de las cosas que dijo es que a partir de ahora la educación será sobre todo meritocrática. Bueno, para una educación meritocrática, Cronos es maravillosa, porque establece jerarquías, escalas, ordena, clasifica. Pero ustedes se dan cuenta de la insuficiencia de pensar la vida humana solo a partir de ese tiempo. Porque, por ejemplo, Cronos no es el tiempo de la infancia. Hay un fragmento de Heráclito muy bonito que dice, los griegos antiguos tenían 3 palabras para decir tiempo. Cronos era solamente una. Tenían otra que era kairos. Kairos se traduce como oportunidad, como el tiempo oportuno. O sea, porque Cronos, una de las cosas que tiene Cronos es que todos los movimientos en Cronos son cualitativamente indiscernibles, iguales. O sea, un segundo es igual a cualquier otro segundo, necesita ser igual a cualquier otro segundo para ser un segundo. Porque si fuera diferente, el reloj se bloquea, no puede funcionar, necesita pasar siempre de la misma manera. Bueno, Kairos dice no son todos los momentos iguales. Entonces hay cosas que se pueden hacer en un tiempo y no en otras. Como por ejemplo es el tiempo de la agricultura, o sea, la cosecha. Uno no puede cosechar o cultivar en cualquier momento. Hay un momento oportuno para hacerlo. O sea, los pueblos, por ejemplo, que están más cerca de la tierra, se miden mucho más por Kairos que por Cronos. No es el tiempo del movimiento, el número del movimiento según el antes y el después. ¿Cómo le va? Estamos acá tratando de salir de Brasil y de hablar del tiempo, para respirar un poco. Hablamos de Brasil, de la educación brasilera, de las elecciones, de la situación terrible que se avecina en la educación pública. Y ahora estábamos hablando del tiempo y de cómo en las instituciones educativas reina un tiempo cronológico, que es un tiempo además sucesivo, consecutivo e irreversible. O sea, Cronos es igual para todos y tiene cosas buenas, por ejemplo. Nosotros sabemos a qué hora termina esta presentación gracias a Cronos. O sea, y no hace falta decir más nada. La compañera dijo, terminamos 3:30 y listo. Basta mirar el reloj. O sea, lo que les decía antes, Cronos organiza, ayuda, sirve para muchas cosas. Es sucesivo, consecutivo, porque los momentos van pasando y no se puede volver atrás. Uno necesita que sean las 3 para que termine la hora de las 2. Uno no puede pasar de las 2:30 a las 3:30. Tiene que seguir esa sucesión. Y una vez que uno vivió una hora, no puede volver atrás. Tiene que hacer otra cosa, pero la hora ya la vivió. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una pregunta en esta charla, hasta las 3:30, háganla por favor, porque si pasan las 3:30 me voy, no hay cómo hacer la pregunta.
O sea, es como irreparable. No se puede vivir de nuevo, Cronos. A veces tenemos experiencias de que estamos viviendo algo que ya vivimos, pero no es en Cronos, porque Cronos es una línea, es un movimiento. Bueno, vean, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la infancia. Se dice muchas veces, ¿no?, que la infancia es una etapa de la vida, parece un lugar común. Pero esto solo es verdad si el tiempo es cronológico, si el tiempo es una línea. O sea, es verdad que la infancia es una etapa de la vida y la primera, si el tiempo es el número del movimiento. Porque pensamos a la infancia según pensamos al tiempo. Entonces, si el tiempo no es una línea, y si no es solo el número del movimiento, la infancia puede ser otra cosa que una etapa de la vida. Y de hecho, yo les decía hace un rato, de un fragmento de Heráclito, que introduce un tercer tiempo, como en el rugby. Ya no ni Cronos ni Kairos, sino Aion. Aion, dice Heráclito, ¿cómo le va? Llegó en el momento oportuno que íbamos a hablar de Heráclito. Estábamos hablando de Brasil, de Paulo Freire. Vamos a volver a hablar de Paulo Freire. Del tiempo como Cronos, que no se puede volver atrás. O sea, cuando yo estoy ahora repitiendo, no estoy en Cronos, estoy como saliéndome de Cronos, porque Cronos sigue de largo. O sea, si uno quiere repetir, tiene como que suspender Cronos. Y hay un fragmento de Heráclito que dice que Aion, o sea, otro tiempo, que se llama Aion también, es el tiempo de la infancia, es un niño que juega, dice. O sea que el tiempo de la infancia no es Cronos. Cuando un niño juega, no está mirando el reloj, no se preocupa con el reloj. Está en otro tiempo. Y es un tiempo presente, porque es un tiempo que no pasa. Un niño parece que está suspendido jugando. Uno le dice, ya pasó, ya terminó, te dije que en media hora, tenías media hora. Pero ¿cómo? Si recién empecé. Porque es esa sensación de que no pasa, de que es presente. Bueno, entonces vean que si la escuela es un tiempo cronológico y lo que reina en la escuela es un tiempo cronológico, entonces en la escuela no hay presente. Entonces no hay infancia, en el sentido de como Diana me está soplando, me está pasando al oído. No hay infancia aiónica, no hay juego, porque en la escuela el tiempo tiene que pasar, porque y el niño tiene que pasar, porque tiene que aprender las cosas ahora que le sirvan para el año que viene, que después le sirvan para el otro, porque está todo en función de un tiempo que está ordenado así, categorizado, que no tiene presente. Entonces, ustedes ya deben estar ahora entendiendo por qué yo pedí cambiar el título de el futuro de la escuela a la escuela como presente. Porque creo, bueno, y hay algo más también que ustedes también deben saber, que saben la etimología de la palabra escuela. Escuela viene de otra palabra griega que tiene que ver con el tiempo también, es jolé. ¿Saben qué significa jolé en griego? ¿No saben? Se lo voy a recordar. No se lo van a olvidar esto. Es increíble. ¿Saben lo que significa escuela? ¿Están preparados? Y hacen un suspenso acá. Esto nos va a dar un poco de aire. Escuela significa tiempo libre. Escuela en griego significa tiempo libre, es jolé. O sea, la escuela nació no como un lugar para aprender, porque no hace falta una escuela para aprender, pero hacía falta una escuela para que se pudiera tener una experiencia del tiempo que fuera de la escuela es imposible de tener, porque están las exigencias del mercado de trabajo. Por ejemplo, cuando uno trabaja, uno no tiene tiempo libre, uno precisa justificar en qué usa el tiempo y qué produce para recibir el salario que recibe. Entonces la escuela era como un lugar para decir, bueno, vamos a separar dos experiencias del tiempo. Una experiencia del tiempo productivo y una experiencia del tiempo libre.
donde no se haga algo en función de lo que se produce en ese tiempo, sino por el propio valor de experimentar el tiempo de la forma que se experimenta. Bueno, así nace la escuela. Obviamente hoy la escuela no tiene nada de tiempo libre. O sea, en la escuela a lo mejor el recreo, y a veces el recreo en un sentido, porque a veces el recreo sirve para que después se pueda volver a producir, para descansar y tomar un poco de aire para seguir haciendo lo que hay que hacer. Y entonces vean cómo, en un sentido, la escuela es una institución sin presente y sin tiempo libre, sin escuela, podríamos decir. Esto tiene que ver con Paulo Freire y con la tradición de la educación popular en América Latina. Por ejemplo, con Simón Rodríguez. No sé si han leído a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Hoy también Venezuela aparece por otras razones todos estamos hablando de Venezuela, y todos estos presidentes se eligen, una de las cosas que decía Bolsonaro, como debería decir aquí el presidente que se eligió, y dicen todos es, cuidado porque el otro va a hacer que nos volvamos como Venezuela. O sea, es el mismo discurso, sí. Bueno, entonces Simón Rodríguez, al que Bolívar le decía el Sócrates de Caracas, decía una frase muy bonita, digan todo lo malo que quieran contra los que hacen negocio con la educación, que nunca dirán lo bastante. ¿Por qué? Porque esjolé, la palabra griega que quiere decir tiempo libre, los griegos la tradujeron por otium, ocio, tiempo libre. Entonces Rodríguez dice, los que hacen negocio, hacen negotium, niegan el otium, niegan la escuela, hacen una antiescuela. O sea, hacer negocio con la escuela es hacer lo que la escuela no es una antiescuela, porque justamente es negar el tiempo libre, es negar la esencia, podríamos decir, como dice aquí, ser maestro nuestra esencia, como negar la esencia de la escuela, porque la escuela es una experiencia de tiempo, sobre todo, o nace como una experiencia de tiempo. Y esto les decía que tiene que ver con Paulo Freire, porque esto es una de las... yo creo, nosotros en el núcleo de estudios de filosofías e infancias, trabajamos sobre todo con la relación entre infancia, filosofía y educación, en la formación de educadores, educadoras. Y uno de los trabajos, yo diría, principales de nosotros tiene que ver con tratar de crear condiciones para que se pueda experimentar otro tiempo en la escuela entendida como esa, no como una institución, sino como esa forma de habitar un espacio educativo. Puede ser una escuela, una universidad o puede ser otra institución. O sea, nosotros acostumbramos a pensar que vamos a la escuela, como si la escuela estuviera dada. Pero en verdad es como si nosotros pensamos, hay que hacer una escuela en la escuela, hay que tratar de que una escuela pueda ser una escuela, de verdad, en el sentido que una escuela que pueda tener un tiempo para que las personas se junten y piensen lo que les parece que importa pensar, el mundo que viven, esto que está pasando. Es decir, o como la primera parte del título, que la educación sea investigación. No la investigación educativa, sino la educación como investigación. O sea, como una manera de relacionarse consigo donde se suspende el mundo que vivimos y se lo problematiza para ver si se lo quiere seguir viviendo de esa manera o se lo puede vivir de otra manera. Se me ocurre esta pregunta, y es que con la educación, ahora mismo los padres, de una u otra manera, hemos acudido a la educación de una manera distinta, no para formar a nuestros hijos, no para recrearlos, que sean felices, sino como, entre comillas, un desencarte, porque los dos están trabajando, entonces hay que tenerlo en algún lugar. Aquí antes se llamaban guarderías,
como si los niños se guardaran en un lugar, si fueran aparcaderos de carros. Y yo diría que hoy la gran mayoría de los padres siguen mandando a los hijos a la escuela a estudiar, vayan a estudiar, cuando realmente no se necesita eso. Lo que necesitamos es mandarlos a aprender, a que aprendan, y no mandarlos, esperar que ellos elijan ir, si es que les da la gana de ir. Entonces, en ese sentido me parece que hay que replantear un poquito desde la educación primaria, desde los primeros años de vida, qué es lo que queremos nosotros con la educación de nuestros hijos. Y de pronto atrevernos a preguntarle al propio hijo qué es lo que él quiere, y si quiere ser feliz toda la vida, pues a lo mejor no necesita ir a la escuela. Quería como que nos contaras un poco esa experiencia que están haciendo en la universidad sobre el asunto de los tiempos, ¿no? Nosotros en la facultad tenemos un programa que se llama Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, y en el programa los estudiantes son los estudiantes indígenas de varias comunidades de Colombia, y con ellos el tiempo de Cronos no funciona. Soy un convencido de que la educación debe transformar o tiene la responsabilidad de transformar positivamente la sociedad, el mundo. Cuando hablabas de lo que en mi concepto infortunadamente ocurrió en Brasil con la elección de este señor fascista al primer cargo del Ejecutivo, algo parecido pasa acá en nuestro país con la elección de unas políticas de ultraderecha como lo representa el expresidente Uribe y el ahora presidente Duque. Nosotros los colombianos tuvimos la oportunidad de decirle sí a la paz, de acabar un conflicto, y la mayoría en democracia dijo no. Tuvimos la posibilidad ahorita de un gobierno progresista, de un gobierno que rescata a las minorías. Entonces yo pensaría, o ha sido de manera reiterativa últimamente pienso, entonces la responsabilidad de la escuela, y tú hablabas de Freire, de la pedagogía del oprimido, ¿dónde quedó? ¿O será que realmente, como dicen estos gobiernos de ultraderecha, se hizo el trabajo mal hecho? ¿O qué pasa en Norteamérica con Donald Trump, que es otra representación de la ultraderecha, del fascismo? Entonces las políticas de izquierda o centrales o progresistas, ¿dónde quedaron? Y a la escuela le compete una responsabilidad, no la está cumpliendo. ¿Qué podría ocurrir o qué nos podría compartir desde tu perspectiva? Es bonito eso que has dicho de no sabemos cuándo empieza y no sabemos cuándo termina. Es bien bonito eso, que te traería muchos problemas si lo dices en una institución como la que estamos, en cierto modo, porque te diría, pero ¿cómo usted no sabe cuándo? O sea, y eso tiene que ver con el no saber y con la pregunta, porque cuando yo te digo es bonito es porque me parece que muestra una relación de quien supuestamente sabe y enseña de apertura en relación con una cosa que cuando apenas la pensamos, como el tiempo, nos damos cuenta que no la sabemos, mucho más de lo que la sabemos, y que cuando la sabemos es porque en realidad la controlamos, la disminuimos y la desfiguramos, porque si creyéramos que con un tiempo cronológico solo sabemos el tiempo, en verdad expresa nuestra fraqueza más que otra cosa. Entonces creo que es bonito porque por un lado nos hace pensar sobre el valor de la pregunta también. Yo les decía, bueno, yo tenía ganas de parar de hablar hace rato, ¿no? Como para escuchar preguntas, porque yo sentía necesidad de decir algo de Brasil, pero después me resulta muy difícil poder establecer un pensamiento, una comunicación, si no escucho y no sé qué es lo que el otro o la otra quiere pensar. Y eso solo se sabe a partir de una pregunta, cuando alguien pregunta. Por eso también es todo como un síntoma de nuestra cultura institucional. Cuando vamos a una conferencia, la persona que está hablando termina de hablar y la mitad de la gente se va. O sea, es tan triste eso, porque la conferencia empieza cuando una persona termina de hablar. O sea, uno empieza a pensar cuando el otro
para de hablar y uno puede pensar con lo que el otro ha dicho y hacer una pregunta, preguntarse, que es empezar. La pregunta es como un comienzo para pensar. Entonces uno empieza a pensar cuando se hace una pregunta. Entonces, cuando la cosa debería empezar, termina. Y entonces, eso de los otros tiempos, ¿no? De cómo, por ejemplo, tiene que ver también con la pregunta, lo que decías de cómo son esas otras experiencias del tiempo, porque es como perderse, es como desaprender lo que uno le enseñaron que tenía que aprender para poder enseñar, para de verdad poder enseñar en serio y no como supuestamente tendríamos que hacerlo. Porque cuando uno habla y el otro escucha, cuando uno le impone al otro un tiempo que no es el propio, no se puede hacer nada. O sea, ¿cómo pensar en otro tiempo? ¿Cómo jugar en 10 minutos? Imposible. ¿Cómo crear artísticamente? Imagínate un pintor que le digan, tenés media hora para hacer un cuadro. Es como matarlo. O sea, ¿en qué tiempo se pinta? ¿En qué tiempo se juega? Y también en qué tiempo se piensa. Tampoco se piensa en el tiempo del reloj. Entonces lo que nosotros tratamos en nuestras experiencias de pensamiento es de alguna manera desaprender la lógica en la que estamos instituidos, que tiene que ver un poco con la filosofía. La filosofía no es tanto un saber, sino un afecto, un sentimiento. Filosofía. Sofía quiere decir saber. Filo es un sentimiento. Entonces la filosofía es como o un sentimiento por el saber o un saber de los sentimientos, que es lo más importante. O sea, ¿de qué tiene que cuidar una maestra? De que justamente haya tiempo, de que se pueda pensar. ¿Y cómo ella lo va a cuidar si no lo experimenta? Entonces es un poco hacer esto que estamos haciendo acá, de tratar de perder el tiempo, de sentir que solo perdiendo el tiempo podemos de verdad pensar en lo que nos interesa pensar y no cuando estamos insertos en esa lógica de que tenemos que aprovechar este tiempo para poder después hacer otra cosa, porque entonces estamos trasladando, estamos sin presente. Entonces es como generar presente. Eso es una cosa bonita que dice Paulo Freire, maravillosa. A Paulo Freire lo alfabetizaron sus papás, su papá y su mamá, que no eran educadores, en el jardín de la casa, a la sombra de un árbol de mango, las ramitas eran la tiza, el piso de tierra era el pizarrón, y dice Paulo Freire, me alfabetizaron con las palabras de mi mundo, con los nombres de los pájaros, de los árboles, de las frutas. Y entonces dice, ¿y qué me enseñaron? Es tan bonito. ¿Qué me enseñaron mi mamá y mi papá? Que no eran educadores. ¿Pero qué me enseñaron? ¿Qué me dieron? Dice, me dieron tiempo. Porque se sentaba mi papá en la hamaca, se sentaba mi mamá y me daban tiempo. Es lo que puede dar un educador, tiempo. Y que no es el tiempo del reloj. Es el tiempo de la atención, de la escucha. Y es un tiempo que ayuda a leer el mundo, a leer las palabras y a través de las palabras a leer el mundo. Por eso Paulo Freire dice, la manera en que yo fui alfabetizada para mí fue fundamental en cómo yo pienso la educación. O sea, yo aprendí a leer el mundo a través de las palabras de mi mundo, de mis palabras. Y aprendí que lo que un educador da es tiempo. Uno no enseña lo que sabe. Uno enseña a poder perder el tiempo para poder pensar en lo que no se atrevió a pensar solito y precisa de otros para pensar. Sí, porque yo creo que lo que pasó es que la escuela se olvidó de ser una escuela. O sea, la escuela, cuando la escuela reproduce eso, vamos a formar ciudadanos críticos y no sé qué, no es una escuela. Esto, por ejemplo, lo dice Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Dice, escuela para todos porque todos son ciudadanos. Son los ciudadanos que hacen la escuela. La escuela nunca va a ser ciudadanos. Porque si yo pienso que los que tengo enfrente no son ciudadanos, no puedo hacer con ellos escuela. Es como lo que dice Rancière, el maestro ignorante de la igualdad. Si uno busca la igualdad, la posterga al infinito. Va siempre a reproducir la desigualdad de la que parte. Si uno busca la ciudadanía, va siempre a postergar la ciudadanía al infinito y va a reproducir
el lugar de no ciudadano en el que pone a los otros para decirle que es la escuela la que le va a dar la ciudadanía. Entonces, esto es una escuela popular. O sea, son los ciudadanos que hacen la escuela. Es como que tuviéramos que barajar y dar de nuevo. O sea, es como que nos hemos olvidado lo que es una escuela. Y lo tenemos eso en la tradición de la escuela popular latinoamericana. La escuela de Rodríguez creó una escuela así. Duró 3 meses. Se la derrubaron. O sea, se fue de viaje a hacer otra escuela y se la demolieron, literalmente. Porque era insoportable. Una escuela que era una escuela, donde había tiempo para perder, donde entraban todos, sin condiciones. O sea, no una escuela que identifica una escuela de clase o una escuela de castas como la escuela monárquica. Yo pienso que la cuestión, o una cosa que nos puede ayudar es volver al principio, volver a la pregunta. ¿Qué es una escuela? ¿Qué es lo que hace que una escuela sea una escuela? Y mi sospecha es que nuestras escuelas no son escuelas, o que se olvidaron, que hacen otra cosa. Entraron en una lógica que las aleja de la escuela, reproducen un sistema, sirven para muchas cosas, para ganar dinero, para encontrar un trabajo, sirven, para muchas cosas sirven, pero no son una escuela. Y entonces nos pasa esto que nos pasa, que elegimos a un fascista. Cuando un maestro pregunta en una escuela, o una maestra, cuando evalúa, entonces un maestro pregunta no cuando no sabe, sino que pregunta cuando sabe y para confirmar y controlar si el otro sabe lo que ella piensa que tiene que saber. Es como una aberración de la pregunta. O sea, la pregunta en principio es un mecanismo para saber. Uno no sabe y pregunta. Vean lo que hemos hecho de la escuela, que tiene que ver con lo que decíamos antes con Víctor. O sea, en la escuela hoy se pregunta no cuando no se sabe y para saber. Se pregunta solo para controlar el saber del otro, que además tiene que ser el saber que yo creo que es. Porque encima, si el otro sabe algo que yo no sé, o que yo no me atrevo a saber, pobre del otro. O sea, va a tener que saber lo que yo sé. Y si no, no va a pasar. Porque creo que en un sentido, investigar es aprender a preguntar, aprender a preguntarse. A veces lleva un largo trabajo. A veces creo que es lo mismo que decíamos en cierto sentido. Nosotros le exigimos a la gente que tenga al inicio lo que la investigación le podría dar. O sea, que tenga un problema, que tenga una metodología, que tenga una fundamentación. Y todas esas cosas vienen después de investigar, no antes. Y eso es lo bonito de una investigación, que a veces nos causa problemas porque institucionalmente nos genera inconvenientes, cuando después de 2 o 3 o 4 años de investigar, nos damos cuenta, lo que aprendemos es sobre todo a cambiar de pregunta. O sea, nos damos cuenta que estuvimos 2 o 3 años investigando una cosa que no nos interesaba investigar o que nos dimos cuenta que no vale la pena. Y que en realidad lo que vale la pena investigar lo sabemos al final. Y bueno, esa es la gracia. O sea, ojalá nuestras instituciones nos permitieran. Tipo, bueno, miren, investigué y descubrí este problema. Claro, ahora para pensar este problema necesito otra investigación. No me pidan, pero ya una investigación que cambia de problema es maravillosa. Es como un niño que hace una pregunta y nosotros pensamos que tenemos que responderla. Pero a veces es lo menos interesante responder una pregunta, porque es como matar la pregunta. En cambio, si nos atreviéramos a hacer otras cosas con las preguntas que no sea responderlas, podríamos ayudar a que las preguntas sigan vivas y se reproduzcan. Y a lo mejor un niño se dé cuenta que encuentra otra pregunta, como nos pasa a nosotros. Porque ¿qué es investigar? ¿Qué es pensar? ¿Cuál es la relación entre preguntar y pensar? Creo que es Lyotard que dice que una pregunta es la infancia del pensamiento. O sea, uno empieza a pensar cuando tiene una pregunta. Y todavía está la diferencia entre las preguntas y los problemas, porque hay preguntas y preguntas. Hay preguntas que se responden fácilmente y cuando se responden se terminan. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿de qué color es esta silla?
¿De qué color es esta silla? Por detrás Muy bien, no es tan sencillo. Ya nos muestra que hay por lo menos dos perspectivas. Por detrás es de un color y por delante es otro. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿De qué color es esta silla? Por delante es verde, por detrás es negra. ¿Qué les parece? Listo. No. A los detrás no les consta que sea verde. Bueno, no es tan fácil ver que sea verde. Habría que pasar por delante. Se tapa la boca, miren, se lo voy a mostrar a ustedes para que me hace así. La del crono, sí. No, no te preocupes, no hay problema. No es tu culpa, el crono seguiría. Entonces se tapaba la cara de vergüenza, ahora me doy cuenta. Gracias. Entonces, miren, vamos a dejar a la silla, pero si nosotros nos preguntáramos, por ejemplo, ¿qué es esto? Ya no es tan fácil. Porque alguien puede decir que es una silla, otro puede decir que es un producto de la explotación humana capitalista, y lo es. O me van a decir que no es esto, un producto de la explotación capitalista, aunque no es tan obvio. O alguien me va a decir que es una causa de las lumbalgias de muchas personas, y lo es también, porque si estuviera más anatómica... En fin, como ven hay preguntas y preguntas. O sea, hay preguntas que cuando uno las responde pierden la gracia, y hay otras que cuando uno las responde tienen más gracia, y uno empieza a querer preguntarlas más y más. A veces no tanto con qué es una silla, pero si uno se pregunta qué es una escuela, tiene su gracia. O qué es investigar, o qué es el tiempo. Y sobre todo, no tanto eso, sino qué relación tenemos con esas cosas. O sea, no tanto qué es una escuela, sino cómo vivimos la escuela. O sea, no tanto la pregunta por una cosa afuera, sino por nosotros mismos. No tanto preguntar, sino preguntarse, sino ponerse a uno mismo en pregunta. Bueno, eso creo que tiene que ver con investigar, aunque no lo hayamos dicho directamente, porque investigar también a veces lo disociamos de enseñar, o en las universidades se habla de investigación, docencia y extensión, como si fueran cosas muy distintas, y en un sentido son cosas diferentes. Pero al decir la educación como investigación es también una manera de decir que no es algo accesorio, sino que si no investigamos, en algún sentido, como no educamos, como que esa disociación también no es tan interesante. Bueno, y nos queda todavía Kairós, de César. Al César lo que es de César. Y Kairós, claro, Kairós funciona mucho en la escuela, pero funciona de una manera perversa. O sea, funciona como diciendo, si vos tenés tantos años, entonces es el momento de hacer tal cosa y no tal otra. Funciona como un regulador de lo que se puede y no se puede hacer, pero no como un espacio de oportunidad, como un espacio abierto de experiencia. Entonces es como barajar y dar de nuevo y escuchar otros tiempos y pensar un poco lo que nosotros somos en relación con eso, cómo nos hemos estado constituyendo a partir de esas ideas de tiempo, de investigación, de escuela.